Hola a todos queridos oyentes, bienvenidos una vez más al episodio número 80 de Elecciones Bíblicas Podcast. Es para nosotros un gusto darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a ese espacio de reflexión y de estudio de la palabra de Dios de manera expositiva, de manera que bienvenidos. Episodio 80, ya estamos muy cerca de los 100, Dwight. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Aquí un 80 no se cumple todos los días. Entonces agradecido con Dios por cumplir 80 o 100 o 160. Así es, vamos a ir preparando la fiesta para los 100 episodios. Pero bueno, vamos por el 80 por lo menos. Hagamos el 80 y luego pensamos en la fiesta de los 100. Estamos muy contentos porque seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Ya nos acercamos al final un poco. Estamos ya en escenas muy importantes. Para hoy vamos a estar hablando de Juan capítulo 19, entre el versículo 17 y el versículo 37. Así que invitamos a los que nos escuchan para que busque su Biblia, la abra, lea con nosotros y siga esta conversación pensando mucho en qué puedo aprender de este pasaje bíblico, cuál es la lección y cuál es la elección posible. Y hablando de aprender, Dwight, cuéntenos qué vamos a aprender el día de hoy. Pues ocurre que tenemos una evidencia para una verdad muy grande. ¿Sí? Es una verdad que le da sustento al Evangelio. Y Dios ha cuidado con lujo de detalles a través de todo el Antiguo Testamento cómo iba a ser este sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo cuidó con todo el lujo de detalles a través del Antiguo Testamento y Juan nos da una mirada de esos detalles. ¿Sí? Hay muchísimos detalles y estos son los detalles que nos va a exponer Juan de todo ese rompecabezas, toda esa maravilla de arte que el Señor encajó en torno a su muerte para que nosotros pudiéramos creer en Él, ver esa verdad, exponernos a esa verdad. Vamos a ver los diferentes personajes de este capítulo, tales como Pilato o el mismo discípulo que vio todo esto. Todos los personajes, cómo se exponen a esta verdad, a esta evidencia, aún nosotros mismos, para creer en Él, para creer en Jesús. Verdad vital del Evangelio. De acuerdo con usted, así que creo que estamos listos para escuchar la lectura del texto bíblico que ya lo había mencionado, del versículo 17 al 37 del capítulo 19 del Evangelio según San Juan. En el episodio pasado, si usted, querido oyente, no lo ha escuchado, por favor, después de este se puede volver y lo escucha. Eh, Hablamos precisamente de todo lo que pasó con Jesús frente a Pilato, pero en ese episodio no leímos la última parte, de manera que hoy vamos a retomar esa parte, conversaremos un poco sobre eso y ya hablaremos de la crucifixión y muerte de Jesús. Adelante, Dwight, con la lectura. La lectura la voy a hacer de la Biblia de nuestro pueblo. Usted puede consultar esta versión en línea si gusta, o si la tiene en papel, pues perfecto. Y Jesús salió cargando él mismo con la cruz, hacia un lugar llamado la Calavera, en hebreo Golgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato había hecho escribir un letrero y clavarlo en la cruz. El escrito decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos judíos leyeron el letrero porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Además, el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes dijeron a Pilato: no escribas Rey de los Judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los Judíos. Pilato contestó: lo escrito, escrito está. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado. Aparte la túnica. Era una túnica sin costuras, tejida de arriba abajo de una pieza. Así que se dijeron: no la rasguemos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió lo escrito: se repartieron mis vestidos y se sortearon mi túnica. Es lo que hicieron los soldados.
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo predilecto, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después, sabiendo que todo había terminado para que se cumpliese la escritura, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Empaparon una esponja en vinagre, la sujetaron a un hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo: Todo se ha cumplido. Dobló la cabeza y entregó el espíritu. Era la víspera del sábado, el más solemne de todos. Los judíos, para que los cadáveres no quedaran en la cruz el sábado, pidieron a Pilato que les quebrasen las piernas y los descolgasen. Fueron los soldados y quebraron las piernas a los dos crucificados con él. Al llegar a Jesús, viendo que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que un soldado le abrió el costado de una lanzada. Al punto brotó sangre y agua. El que lo vio atestigua, y su testimonio es fidedigno. Sabe que dice la verdad, para que creáis vosotros. Esto sucedió de modo que se cumpliera la escritura: no le quebrarán ni un hueso. Y otra escritura dice: mirarán al que atravesaron. Dwight, muchísimas gracias por compartirnos esta lectura, una lectura llena de imágenes, una lectura que tenemos muchos en la mente por las películas y por los cuadros, la pintura, todo lo que se ha hecho, pero también la tenemos en la mente por el relato bíblico como tal. Estamos frente al relato de Juan, un relato lleno de imágenes y lleno de detalles. Hoy esa palabra detalles va a ser muy importante porque hablaremos precisamente de detalles que están allí escondidos en Juan, que el lector del primer siglo pudo reconocer y que esos detalles lo llevaban a ser confrontados con la escritura y lo llevaban a que su creer estuviera sólido, que esa es un poco la invitación. Usted nos invitaba a pensar en ello desde el que vamos a aprender hoy. Un poco de contexto: en el episodio anterior estuvimos hablando acerca de una conversación que tuvo Jesús con Pilato y cómo Pilato se enfrenta a la verdad. Se enfrenta a Jesús. Jesús le habla con Pilato. Pilato no encuentra nada de que acusar directamente a Jesús. Y al finalizar, Pilato no puede impedir entregarlo a los judíos, y los judíos en últimas pues lo toman y lo llevan a la muerte. Y ahí viene el episodio que hoy vamos a estar revisando. Jesús carga la cruz, sale al lugar llamado el Gólgota y allí le crucifican. En 2 versículos nos cuentan toda la historia, Dwight. ¿Cómo usted ve y cómo podemos comenzar a entender esta parte final tan importante del Evangelio y tan puntual en Juan? Pues es que está muy presente la palabra conforme a la escritura, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el salmista. Bueno, no usa la palabra salmista como tal, pero cuando vamos a ver a qué corresponde lo expuesto, pues vamos a encontrar toda la escritura, que a veces está en Salmo, otras veces está en Éxodo, por ejemplo, cuando nos habla de los detalles respecto de su vestidura, ¿sí? Ahí no invoca explícitamente la escritura, pero se viene la imagen del Éxodo en la cual se explicita que la vestidura del sacerdote era de una sola costura, era una sola pieza, era la vestidura interior, ¿sí? Ropa interior de una sola pieza, y eran condiciones que se imponían a los sacerdotes. Y aquí nos invita a pensar: este Cristo al que estoy expuesto en este momento es sacerdote de Dios, ¿sí? Entonces es que se activa esa imagen, se activa ese recuerdo, una única túnica, sobre mi ropa echaron suertes. Esa es una invocación del pasaje, es otro detalle. Me dice el lector
el que está expuesto a esta verdad capital del Evangelio, porque Cristo murió conforme a las Escrituras, es importantísimo en el relato, en lo que es esta buena noticia de Dios para salvación de nosotros, que cada detalle cuenta. Se sortearon su ropa. Hablando de detalles, como el que se sortearon la ropa, yo veo otro, no sé si usted está de acuerdo, en los primeros versículos, y es la connotación de rey. Sé que ya hablamos sobre eso en el episodio anterior, pero creo que el que estaba leyendo esto también vino a su mente, sí, trajo a su mente esa imagen del Mesías, porque aquí cuando hablamos del rey, precisamente hay una connotación de la relación con el prometido, la relación con los profetas y la relación con David. En Juan vamos encontrando una serie de elementos a lo largo de todo el Evangelio, no solamente en este episodio, sino de todo el Evangelio, que nos van mostrando conexiones con el Antiguo Testamento, para lo que nosotros hoy es Antiguo Testamento. Es importante tener claro que en el momento en que Juan escribe esto, no había el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy, sino que el documento, o a lo que aquí se llama la Escritura, era el Tanakh. O sea, era una colección de libros que lo que es para nosotros hoy el Antiguo Testamento. Entonces Juan escribe esto conectando con la Escritura, conectando con lo que para hoy nosotros es el Antiguo Testamento. Y va mostrando detalles, va dejando como unas señales ahí para que vayamos conectando. Una señal importantísima, el yo soy. No está aquí, pero sí ha estado en todo el Evangelio. Entonces es una conexión al Éxodo, a esa conversación de la zarza con Moisés. Y no está aquí en lo que estamos leyendo, pero es que el yo soy sí que ha estado, por ejemplo, cuando arrestaron a Jesús, que ocurrió hace nada, ¿sí? hace horas. ¿Sí? Entonces no está presente en esta lectura que hicimos hoy, pero está presente justamente en este evento también, ese yo soy. Y cada una de las señales que Jesús hizo allí, recordemos que Jesús hizo 7 señales, o Juan nos presenta 7 señales. Hay más cosas que Jesús hizo, pero no alcanzarían, dice el mismo escritor, no alcanzarían a estar en un solo libro. 7 señales que muestran quién es Jesús. Hay otros elementos como sus palabras. Las palabras que Jesús va dando, la enseñanza que él va teniendo a lo largo de todo Juan, son una remembranza de lo que la Escritura decía. Entonces Juan, cuando escribe su evangelio, quiere dejar muy claro que en Jesús se cumple toda la Escritura, de manera directa e indirecta. Hay pasajes directos como los que vamos a mirar ahorita en el versículo 24, pero hay también pasajes indirectos como el que usted estaba mencionando, Dwight. Correcto, sin hablar, por ejemplo, de el día que está ocurriendo esto. Cuando los judíos vienen y dicen, por favor, quiébrele las piernas a estos crucificados, porque no queremos que permanezcan aquí, porque hoy estamos de Pascua. La Pascua era la fiesta nacional de los judíos. Esto estaba ocurriendo ese día. ¡Qué casualidad!, diría alguno. No, no era casualidad. El Cordero Pascual se sacrificaba en esta fecha, y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo también se sacrificó en esta misma fecha. Entonces, eso no está explícitamente invocado dentro de los pasajes que Juan nos dice cómo estaba escrito, pero es que por encima está el hecho de que Él es el Cordero de Dios, y esto está ocurriendo, qué casualidad, el día de la Pascua, el día que se sacrifica el Cordero Pascual. Cordero Pascual, que tiene un significado muy profundo para los judíos, porque representa la esclavitud y la libertad, ¿no? El Cordero Pascual nos lleva a Éxodo, a esa primera celebración de libertad que Dios les da a los judíos, y que ellos la celebran, y el ángel de la muerte pasa de la puerta porque hay una marca allí. ¿Y qué es Jesús si no es ese mismo Cordero? Juan, cuando lo mira, y esto tampoco es casualidad, Juan el Bautista, cuando mira a Jesús, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa remembranza al Cordero, a lo que significaba el Cordero, es otro detalle también que nos llama a pensar en quién es Cristo. Porque a veces leemos muy rápido, pero son detalles que van saliendo. Ya hemos dicho uno, Dubái, para ir como en orden: el Rey.
el rey. El segundo es el cordero, ¿de acuerdo? El tercero es, ya usted nos lo había mencionado también, pero es el de sacerdote. ¿Por qué Jesús es sacerdote? ¿En qué pasaje bíblico lo podemos ver? Por ejemplo, cuando dice el Salmo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, de Melquisedec. Es un salmo y señala al Mesías como sacerdote según el orden de Melquisedec. Sí, entonces Jesús es el sacerdote según este orden, un sacerdote que vive para siempre, que está delante de Dios para siempre. No era un sacerdote mortal que ofrecía sacrificios cada año para los mortales, por los suyos propios, por sus propios pecados. No, aquí no. Además, eso también configura los detalles. Jesús, eh, como no puede ver muerte por jamás haber pecado, él también expira por su propia voluntad. Cuando vio que se habían cumplido todos los detalles, entonces entrega su espíritu, que eso es otro detalle digno de este que estamos viendo aquí morir con entereza, con ese cuidando de cada detalle, y que incluso no puede morir, no necesita que le ayuden a cargar la cruz según los detalles que nos muestra Juan, que a veces tenemos esos otros relatos, sabemos que puede haber pasado, pero aquí no importa. Sí, lo que importa es que Jesús en este momento ni siquiera puede gobernar sobre él la muerte y tiene él mismo que decir, entrego mi espíritu. De acuerdo. Entonces, dése cuenta cómo vamos armando o cómo Juan nos va dejando unas fichas que cuando las vamos armando, vamos entendiendo precisamente la importancia de la figura de Cristo y cómo en Jesús se cumple toda la escritura. Hay un paréntesis aquí y hay una conversación de Jesús con el discípulo preferido o al que él amaba y su madre. Dice que estaba en la cruz, allá estaba su madre, estaba la madre, la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. Entonces, allá hay una conversación. Pensaba yo en un pasaje anterior que estábamos, que también hablamos, y es que él tiene cuidado de los suyos, porque usted lo acaba de mencionar. Cuando lo van a arrestar, Jesús dice, dejen que ellos se vayan, porque quería proteger a los suyos. Y aquí, aún desde la cruz, le está protegiendo a los suyos. Y le dice, he aquí, mujer, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Dice que desde ese día el discípulo la recibió en su casa, la acogió, la protegió. Me parece un detalle muy bonito que no pasa por encima, sino que en ese mismo momento Jesús sigue al cuidado de los suyos. Sí. Y cuida de su madre. Note que la madre no tiene nombre, no ha tenido nombre en todo el libro de Juan. La madre de Jesús siempre se refiere a ella como la madre de Jesús, la madre de Jesús. Y Juan tampoco se refiere a sí mismo con nombre propio. Este que nos relata no tiene nombre en ningún momento. Dice, el que da testimonio, el que escribe da testimonio y su testimonio es verdadero. El discípulo al que Jesús amaba estaba preguntándole a Jesús en la cena, la última cena que tuvieron previo a este evento, es ¿quién es el que te va a entregar? Y ese discípulo no tiene nombre, el que hace esas preguntas. Así en estas últimas líneas, ese discípulo amado ni siquiera tiene nombre. ¿Sí? Es de los más cuidados porque quedó al cuidado de la madre de Jesús. Además, un diálogo que tiene lugar frente a este crucificado. Estaban a una distancia de metros. Jesús mirando hacia abajo y hablando con su madre y con este discípulo. De acuerdo. Creo que muchísimas cosas se podrían sacar de esto, pero yo quisiera quedarme con esa imagen de que Jesús cuida de los suyos. Aún en ese momento, Él está al cuidado de todo. Y nada se escapa de su poder, nada se escapa de quién es Él, y Él está ahí presente en las circunstancias. Cuando alguien está muriendo crucificado, está a punto de la asfixia.
por la posición en la que está. La condición en la que habla está en condición de asfixia, y entonces eso nos muestra cómo pudo haber tenido lugar ese diálogo, también un diálogo de alguien que está en esa eh, posición, porque si bien es cierto, él estaba en esa condición tan digna, pero su cuerpo estaba sometido a condiciones de asfixia, y esa voz era una voz débil que alcanzaba a escuchar el que estaba abajo de la cruz. De En este acuerdo. caso, su madre y este discípulo. En esa posición, con lo que usted nos está contando, Jesús dice, tengo sed. Y Juan nos dice que lo dice para que se cumpliese Se la cumpliera la escritura. escritura. Otro detalle, porque veníamos hablando, digamos que cerramos el paréntesis anterior y seguimos hablando de detalles que Juan nos está dejando acerca de Jesús. Hemos hablado que Juan nos ha mostrado que Él es el rey, que Él es el cordero, que Él es sacerdote. Y aquí nos muestra un detalle que, si usted me lo permite, supremamente humano, y es tengo sed. Juan también desea dejar claro que el que está ahí es un hombre. Es Dios manifestado en carne, pero está ahí y es un hombre. Tengo sed para que se cumpliese la escritura. Salmo 22. Salmo 22. Como agua me derramo, mis huesos se dislocan, mi corazón como cera, se funde en mis entrañas. Mi paladar está seco como teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Es una poesía, es un hermoso poema Desgarradora. totalmente dramática, pero aquí tiene cumplimiento. Entonces el lector de Juan en el primer siglo, cuando estaba leyendo esto, a su mente venían esos pasajes. Juan también se los está diciendo, vea, según la escritura. Así que hoy que lo leemos, eso también ratifica nuestra fe y nos ayuda a construir nuestra fe en Cristo de manera sólida, porque en Él se cumple toda la escritura. ¿No? Y hay más pasajes del Antiguo Testamento que apuntan a Jesús. Bueno, discúlpeme, todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús, todo. Es que el Antiguo Testamento está apuntando a Jesús, mostrando a Jesús en todos los pasajes. Porque si hablamos de Adán, Adán está relacionado con Cristo. Si hablamos de Abel, Abel se relaciona con Cristo. Si hablamos de todos, es que el centro de todo es Cristo. Qué bueno que hoy pudiéramos también tener eso en cuenta, de que todo se cumple en Cristo. Y aquí pues Juan nos lo está enseñando. Y aún porque alguien podría estar escuchándonos y diciendo, no, pero es que esa escritura para mí no tiene relevancia, no la comparto, no hace parte de mi formación, no hace parte de mi bagaje. Yo le respondería que, pero aunque me tocaría recordar un poco lo que está pasando previo a estas líneas con Pilato, porque Pilato tampoco era un versado en las escrituras de las que estamos hablando. Sin embargo, todo este peso de la verdad que significaba tener a Jesús, a este hombre íntegro, que apenas Pilato decía, que qué cosa es verdad, qué cosa es verdad, yo no entiendo, esto no hace, yo no soy judío. Y es verdad, él no era judío, no tenía esas escrituras en su mente, pero la verdad de tenerlo al frente y de ver un hombre íntegro que nunca había hecho nada malo, no tiene ningún engaño, no tiene nada de que acusarle en justicia, en derecho. Dice, pero es que aquí qué hay. Entonces, esa verdad también está en ese otro modo, tanto para el que tiene el bagaje de estas escrituras como para el que no. Aquí hoy estamos en un apartado concentrado en las escrituras, pero aún si no se compartiese en esta escritura, la verdad de Cristo es contundente. Esa contundencia se va a ver y la va a sentir el discípulo que estaba ahí, que va a dar su testimonio más adelante. Pero déjenmelo ahí, lo voy a dejar ahí para retomarlo, porque Jesús, y eso ya usted no lo había dicho, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Usted ahorita nos estaba diciendo que frente al caso, es Jesús quien entrega su Espíritu, así nos lo presenta Juan. Es Jesús quien hace
como tal el acto. Estaba en la preparación de la Pascua, una fiesta muy importante. Ya Duen nos comentó que no era casualidad. Jesús tiene un significado en el contexto de la Pascua. No se pueden dejar los cuerpos en la cruz, así que piden que los puedan bajar y para ello deben quebrarle las piernas y todo lo demás. Y aquí viene otro elemento importante, otra señal, otra clave de Juan. Y yo quisiera que Dwayne nos comentara un poco porque a Jesús no le parten las piernas como se hicieron con los otros dos. Y eso tiene un significado también para el lector y para el que lo entiende a partir de la escritura. Eran las condiciones en las cuales se ofrecía el cordero. Habían unas condiciones específicas tales como no quebrarle hueso alguno al cordero. El cordero no se le podían tocar los huesos. ¿Sí? No sé qué podría uno decir respecto de, ¿y por qué no le puedo quebrar hueso? No se le podría quebrar hueso al Cordero de Dios. Y ese detalle lo habían cuidado durante siglos. Y aquí cuando Jesús viene, también expresa ese mismo cuidado. Dice, era costumbre cortarle los huesos a los que estuvieran allí para que no permanecieran, porque la muerte en la cruz se podía prolongar durante horas muy extensas, días, dependiendo de las condiciones anatómicas de cada crucificado. Pero en el caso de Jesús, cuando vienen, a los otros dos los encontraron con vida. Hay incluso otros evangelios en los que se sorprenden Pilato de que haya muerto tan pronto. Pero es que cuando ya Jesús había cumplido con cada detalle, entonces también tiene el cuidado de morir pronto para que cuando se acerque el que va cortando los huesos para que no permanezca allí el crucificado, pues cuando le encuentra sin vida ya no es necesario cortarle los huesos. Sí, no quebraréis hueso alguno. Además, a ese cordero tampoco le podían tener otras actividades con él, como por ejemplo sacarlo de la casa en la que estaba, porque la casa estaba allí protegida, en el dintel habían hecho una marca, y en contraste con lo que cuando venía el ángel, usted mencionó al ángel hace unos minutos, entonces cuando venía el ángel y encontraba esa marca, pasaba. La palabra inglesa para Pascua es Passover. Pasa por el lado, porque no hay necesidad de entrar a esa casa a matar a nadie, porque ya el cordero está muerto. El cordero es sustituto de los otros, en particular del primogénito de la casa, porque en contraste con lo que estaba pasando en la casa, en el Éxodo, cuando Dios estaba liberando a su pueblo de la esclavitud, el primogénito de cada casa que no tenía esa marca protectora, ese primogénito iba a ser herido de muerte, iba a morir. Y todo Egipto lloró amargamente la muerte de cada primogénito. Incluso en Zacarías 12:10 está la descripción de ese que traspasaron, aludiendo al llanto que se tiene por un primogénito. Que ese es otro elemento que está aquí ya para ir cerrando nuestro pasaje. Dice que se cumple la escritura, que no le quebrarán un hueso suyo, y también otra escritura, mirarán al que le traspasaron. Como no le parten las piernas a Jesús, un soldado viene Así y es. atraviesa una lanza, y de esa lanza sale agua y sangre. Que también es otra figura que nos apunta a la vida, que nos apunta a unos elementos muy importantes acerca de la existencia, ¿no? Y aquí está otra vez otro elemento también que nos deja Juan. Y nos recuerda que la escritura dice, mirarán al que le traspasaron. Para ir cerrando entonces, vemos una escena que se lee rápido, pero que en Juan hay una cantidad de elementos, de señales que nos muestran quién es Cristo. El Rey, el Cordero, el Sacerdote, el que tiene cuidado de los suyos, el Cordero Pascual, y todo eso para salvación de los judíos, pero de todo aquel que cree. Porque aquí
el punto central está en que creáis. Versículo 39 dice que el que vio, porque hay alguien que estuvo ahí de testigo, el que vio da testimonio y su testigo es verdad, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad. ¿Y para qué? Para que vosotros también creáis. Todo esto, todos esos elementos que nos ha dejado Juan nos llevan a creer y a ratificar nuestra fe en Cristo, que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Jesús no es solamente un personaje histórico por allí que se levantó y sobre el cual escribieron cosas, no, en Él se cumple toda la Escritura y eso ratifica en esta ocasión nuestra fe. Permite que nuestra creencia en Él esté totalmente sólida porque todo pasó de acuerdo a la Escritura. Así es. Aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán duelo por él como se llora a un hijo único, y le llorarán amargamente como se llora a un primogénito. Cada detalle contó. Y ahorita podemos exponernos ante esta verdad con ese mismo cuidado de ver todo lo que significa esta muerte sustitutiva, porque el Cordero era un sustituto de aquel que había pecado, porque Jesús está ofreciendo el sacrificio por el pecado. De manera definitiva, nunca más hubo necesidad de sacrificar un Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios no era un símbolo ya. Tantos corderos se sacrificaron a lo largo de todos los siglos en sustitución de aquel que pecaba. Dice, he pecado, Señor, y ponían allí, y el cordero satisfacía la justicia divina. Pero este era el cordero, así, con ese artículo definido, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A veces como que perdemos de vista que se sigue requiriendo un sacerdote, y ese sacerdote es Jesús. Se sigue requiriendo Cordero que como sacrificio por el pecado, y ese Cordero es Jesús. Y cada detalle cuenta. Hoy se sigue necesitando el derramamiento de sangre, pero no es que Jesús vuelva a morir, sino que Él murió una vez y para siempre. Y ese sacrificio, digamos, se activa en el momento en que yo creo realmente en eso. Juan escribió esto para que creáis. El concepto de creer está presente en todo el Evangelio de Juan. Jesús habla de esto para que lo crean. Ustedes no quieren creer, les dice a los judíos. El que si creen, y aquí Juan está diciendo, esto está para que ustedes también creáis. Así que, querido oyente, lo que pasó allí en la cruz del Calvario, allí en el Gólgota, tiene hoy vigencia y puede ser activo para nuestra vida. Nuestra vida se puede ver transformada gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Que la historia no termina aquí, porque Él fue sepultado y resucitó. No podemos terminar sin mencionarlo. Pero sobre esto estaremos conversando dentro de 8 días. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para ustedes, así como lo fue para nosotros. Los invitamos a leer y a seguir leyendo Juan capítulo 19 para ir preparando nuestra conversación para el próximo viernes en las horas de la mañana aquí en Lecciones Bíblicas Podcast. Dwight, unas palabras para terminar y nos despedimos. Pues gracias a Dios por todo esto, gracias a Dios por tanto detalle cuidadoso. En medio de todo ese cuidado, eventualmente alguno también está por aquí cerquita de él y él se toma su tiempo, hace el paréntesis como lo hizo con su discípulo preferido y con su madre y tiene cuidado de él. Entonces, ahora, cada uno de los que escuchamos estas palabras, él está cuidando no solo de cada detalle, sino que está cuidando de cada uno de los suyos. Como cada uno de nosotros, como yo, como John, y cada uno de quienes escuchen. Qué bonito. Así es. Él está al cuidado de todos.
hermosa idea para cerrar este podcast. Nos despedimos deseando que Dios les bendiga mucho. Un saludo desde Mollina, Andalucía, España, y también desde Málaga, Andalucía, España. bendiciones para todos.